Ya, entonces vamos a comenzar aquí con los siguientes ejercicios. A ver. Poner aquí ejercicio número 1. Ya, el primer ejercicio dice lo siguiente. Dice, en una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 8 y que la diferencia es 5. Calcular el término general y los 5 primeros términos. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que conocemos de esta progresión? Recordemos que una progresión aritmética se anota así, ¿cierto? Este corresponde al término general. Entonces, sabemos que el sexto término es 28. ¿Ya? Entonces, lo que nos están diciendo es que A sub 6 vale 28. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. Además nos dicen que la diferencia, ¿de qué están hablando ahí? Es 5. ¿De o no? ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, ¿qué nos piden? Calcular el término general. Entonces, nosotros sabemos que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1d. Sabemos que A sub 6 es 28. Entonces, A sub 6 yo lo puedo escribir como A sub 1 más 6 menos 1 por d, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces yo digo que A sub 6 efectivamente es A sub 1 más 5d. Esto da como resultado 28. Pero además yo conozco la diferencia común, que es 5. Por lo tanto reemplazo. Te queda A sub 1 más 5 por d, que es 5, igual a 28. De ahí despejamos, ¿cierto? Y tenemos que A sub 1 es 28 menos 25. ¿Cuánto vale A sub 1? 3. 3. 3. Perfecto. Por lo tanto, el término general es A sub 1, que es 3, más n menos 1 por d, que es 5. Entonces nosotros resolvemos acá y nos queda 3 más 5n menos 5. Entonces esto sería 5n menos 3. A sub n, entonces es 5n menos 3. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Nos piden eso. Ahora nos piden los 5 primeros términos. ¿Cómo calculo los 5? Dígame. ¿No debería ser menos 2? Sí, toda la razón. 5 menos 3 es un menos 2. Sí, sí. Ahí está. Ya. Ahora, ¿cómo calculo los 5 primeros términos? Bueno, A sub 1 claramente ya lo tengo, que sería 3. A sub 2 sería A sub 1 más D, es decir, 3 más 5. ¿Cuánto es eso? 8. 8. ¿Cuánto vale A sub 3? A sub 1 más 2D. Eso sería 3 más 10. 13, ¿o no? A sub 4, ¿cuánto vale? A sub 1 más 3D. O sea, sería 3 más 15. Eso es 18. Y A sub 5, A sub 1 más 4D. Eso es 3 más 20. O sea, 23. Ahí están los 5 términos. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos un primer ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio.
Mira, dice, en una progresión aritmética sabemos que el primer término es 1 y la suma de los 10 primeros términos es 63. Calcular el término general. Ya, entonces, a modo de solución, se pide a sub n, que es a sub 1 más n menos 1d. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? El A sub 1. El primer término es 1, ¿cierto? A sub 1. ¿Qué más sabemos? Sabemos además que la suma de los 10 primeros términos es 63, ¿o no? ¿Cómo calculo la suma de n términos de una progresión aritmética? N partido 2 por 2 A sub n más D por n menos 1. Esto, ¿cierto? Entonces yo sé cuando yo conozco la suma de los 10 términos. Entonces yo voy a reemplazar acá. Mire, S sub 10 para n igual 10 te queda 10 medios, 2a sub 1, que lo conozco, más 10 menos 1 por d. Eso da como resultado 63. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, pues entonces vamos a calcular acá. Tenemos 5, te queda 2 más 9d. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Esto da como resultado 63. Entonces vamos a multiplicar. 5 por 2 son 10. 5 por 9 son 45d. E igual a 63. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es 45d igual a 53, ¿o no? Entonces d Sí. va a ser 53 dividido por 45. Ahí quedó. ¿Qué nos piden? El término general. O sea, esto. Entonces el término general AN va a ser 1 más n menos 1 por 53 dividido por 45. Si uno quiere eventualmente reducir, entonces sería 1 más 53n dividido en 45 menos 53 dividido en 45. Uno podría sumar fracciones acá. Entonces tenemos 53n dividido en 45. Entonces te queda 45 menos 53 es 8, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Esta con esta, al sumar las fracciones. Sí, 8. Sí. Por lo tanto, ahí tendríamos, ¿cierto? Tendríamos que a sub n, te puede escribirlo como quiera, pero yo lo voy a factorizar porque siento que se ve más bonito. 53n menos 8. Ese sería el término general de esta progresión. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No, profe. Ya. Ok. Vamos a ver entonces acá lo siguiente. Tercer ejercicio. Ahora nos vamos a ir a las PG. Bueno, yo no vi con ustedes PG, pero quiero recordarlo. Supongamos que tenemos un conjunto G, conjunto de la forma B1, B2, Bn,
un conjunto dentro de los reales. G define una PG, ¿sí? Al dividir, ¿cierto? Eso da una razón R, ¿cierto? Y de aquí teníamos entonces que el B sub n se definía como el B sub 1 por R elevado a n menos 1. ¿Sí? Y este era el famoso término general. Algunos lo ponen con A, por si acaso, da lo mismo la letra, pero el término primero por R elevado a n menos 1 y la suma de n términos de una progresión geométrica era B sub 1 por 1 menos R elevado a n dividido en 1 menos R, si R era distinto de 1, ¿cierto? Eso vieron con la profesora Jimena, ¿no? Sí, profe. Sí, eso es lo que deberían haber visto con ella. Ya. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos resolver algunos ejercicios de progresión geométrica. Miren. Dice, en una progresión geométrica comienza en 1 y tiene razón 2. Encontrar los 3 términos consecutivos de la sucesión cuyo producto es 512. Entonces, lo primero que podemos decir, comienza con 1. ¿Cuánto vale el B sub 1? 1, ¿Cuánto vale la razón? 2, 2. Entonces, ¿estarán de acuerdo conmigo que el B sub n va a estar dado por 1 por 2 elevado a n menos 1, ¿no? O sea, que el B sub n, ¿cierto? Va a ser igual a 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Sí, pi. Perfecto. Entonces, miren muy bien, yo acá tengo el término general de esta sucesión, de esta progresión geométrica. Te piden 3 términos consecutivos. 3 términos consecutivos, cuyo producto sea 512. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo expresar términos consecutivos? ¿Qué significa que un número sea consecutivo a otro? Son 3 números seguidos. 3 números seguidos, ¿cierto? Entonces, en la posición n, yo sé que tengo 2 elevado a n menos 1. ¿Cuál es el consecutivo de n? O el sucesor, si ustedes quieren. N más 1. Ya, entonces, ¿cuál sería la expresión para b sub n más 1? Va a ser 2, en vez de n, yo reemplazo por n más 1 arriba, te queda n más 1, menos 1, o sea, te queda 2 a la n, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es el consecutivo de este número? N más 2. N más 2. Entonces ahora reemplazo la n por n más 2, ¿y qué te queda? 2 elevado a la n más 2, menos 1, o sea, 2 a la n más 1. ¿Qué tengo que hacer con estos 3 elementos? Igualarlos a 512. Claro, multiplicarlo y esa igualación tiene que dar a 512. Entonces yo tengo b sub n por b sub n más 1 por b sub n más 2. Eso me tiene que dar 512. Entonces, ¿qué tengo? 2 a la n menos 1 por 2 a la n por 2 a la n más 1. Eso me da 512. Profe, Si, es N más 2. no, po. B sub n es 2 a la n menos 1.
B sub n Ah, más sí, sí. 1, ¿sí? Está bien. Sí, Entonces, profe, perdón. y aquí tendría 2 elevado a 3n, ¿o no? Porque si yo sumo las n, ¿cierto? Conservo base, sumo exponente, me queda n más n más n, 3n. Menos 1 más 0 menos más 1, se van los 1 y te queda solamente 3n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe, Ya, y eso tiene que darme 512. ¿Cómo puedo escribir el 512 en potencias de 2? ¿2 elevado a qué cosa me da 512? a 9. ¿Cierto? 512 son 9, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo puedo obtener n acá? Tenemos de aquí que 2 a la 3n es igual a 2 a la 9. Entonces, igualamos exponente, queda 3n igual a 9. ¿Cuánto vale esto? N vale 3. 3. Entonces te pedían encontrar los 3 términos consecutivos de la sucesión. El primero es b sub n, el siguiente es b sub n más 1 y el siguiente es b sub n más 2. Entonces tendríamos b sub 3 para n igual 3, te queda 2 elevado a 3 menos 1, si te queda 2 al cuadrado, o sea, el primer término es 4. B sub 4, que es el que le sigue, 2 elevado a 3, eso es 8. Y b sub 5, ¿cuál sería? 2 elevado a 4, 16. Estos son los 3 términos. 4, 8 y 16. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Sí. Ya. Vamos con un siguiente ejercicio de progresión geométrica. Calcular, ya no sé qué ejercicio es este. Este es el ejercicio 2, este es el ejercicio 3, el que le hicimos recién, el que vamos en el cuarto. Ejercicio 4. Ya. Calcular la suma de los primeros 3 términos de la progresión geométrica de razón 0,5, bueno, de razón 1/2, sabiendo que su producto es 1000. Ya, entonces vamos a anotar esta sucesión o progresión geométrica. Entonces, G va a tener 3 primeros términos, B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿cierto? sí. Ya. B sub 1 simplemente va a ser B sub 1. B sub 2 lo vamos a escribir como B sub 1 por R. B sub 3 lo vamos a escribir como B sub 1 por R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué, profe, qué sabemos de R? que es un medio. R es un medio. Por lo tanto tendríamos B sub 1 simplemente como B sub 1, B sub 2, B sub 1 por un medio, B sub 3, B sub 1 por un medio al cuadrado. Sabemos que la multiplicación de estos 3 términos es 1000. Entonces tendríamos B1, B2, B3, que es igual a B sub 1 por B sub 1 por un medio, por B sub 1 por un medio al cuadrado. Eso da como resultado 1000, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces miren aquí. Vamos a operar. Tenemos
B sub 1 por B sub 1 por B sub 1, eso es B sub 1 al cubo. 1/2 por 1/2 al cuadrado te queda 1/2 al cubo. Eso igual a 1000, que yo lo puedo escribir como 10 al cubo, ¿sí o no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces miren lo que va a pasar acá. Voy a juntar exponentes. Te queda B1 medios elevado a 3 es igual a 10 elevado a 3. Como los exponentes son iguales, puedo igualar las bases. Entonces me queda B1 medios igual a 10. ¿Cuánto vale B sub 1? 20. 20. Muy bien. ¿Qué nos pedían? Nos pedían la suma de los 3 primeros términos. Aquí yo puedo hacer dos cosas. Puedo sumar directamente o puedo calcularlo con la expresión de la suma. ¿Cuánto vale B sub 1? 20. ¿Cuánto vale B sub 2? 20 por 1/2. ¿Cuánto es eso? 10. 10. ¿Cuánto vale B sub 3? 20 por 1/4. 5, creo. 5. Entonces, como me pedían la suma, B1 más B2 más B3, ¿cuánto es eso? 35. 20 más 10 más 5. O sea, el resultado, 35. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ya, genial. Bueno, esta pregunta salió en el control 1 del segundo semestre del 2018. Ya, este es el ejercicio pregunta. Control, en ese tiempo fue un control, ¿ah? En ese tiempo fue el control 1. Ahora va a ser otra evaluación. Ya. Bueno, la pregunta es esta. Son dos en realidad. Fue el ejercicio 3 en ese momento. Mira, ya sea A subconjunto de R una progresión aritmética tal que se cumple eso que ustedes están viendo ahí. ¿Cuántos elementos tienen que tomarse en dicha progresión para que su suma sea 66? Ya, entonces, yo con esa información, yo inmediatamente sé bastante de esta progresión. Yo sé que A, en este caso, sería menos 9, menos 6, menos 3. Y esto continúa. Entonces aquí tenemos que, ¿cuánto vale A sub 1? Menos 9. Menos 9. ¿Cuánto vale A sub 2? Menos 6. Menos 6. Pero yo sé que A sub 2 es lo mismo que A sub 1 más D, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que puedo saber aquí? Simplemente tengo lo siguiente, miren. A sub 1 es igual a menos 9 y menos 6 es igual a A sub 1 más D. Entonces yo reemplazo la primera ecuación en la segunda y obtengo D. Tengo D va a ser igual a menos 6 menos A sub 1. Pero A sub 1 es menos 9, entonces te queda menos 6 menos menos 9. Entonces te queda menos 6 más 9. ¿Cuánto vale D? 3. 3. ¿Ven? Entonces ya con esa información ya tengo que 3 vale D. Por lo tanto, ¿qué es lo que me están preguntando? La cantidad de elementos que deben tomarse para que su suma sea 66. Entonces, ¿cómo calculo la suma de n términos de una progresión aritmética? ¿Por qué progresión aritmética? Porque lo dijeron. Dijeron que era una aritmética. N partido 2 por 2 A sub 1 más N menos 1 por D. Eso, muy bien. Y dijeron que eso valía 66, porque eso es lo que yo quiero, que la suma sea 66. Entonces, me están preguntando por los elementos, es decir, por el valor de n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar, pues. N medios
2 por a sub 1 es menos 9, más n menos 1 por d, que es 3. Eso da como resultado 66. Si ustedes se dan cuenta, ahora que una ecuación. Yo voy a multiplicar todo por 2. Me va a quedar n menos 18 más 3n menos 3 igual a 6 por 2, 12. 6 por 2, 12 son 132. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? N menos 18 va. Menos 21, ¿no? Ahí está. Entonces te va a quedar 3n cuadrado menos 21n menos 132 igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Ya, ¿y cómo resuelvo esa ecuación? Primero voy a factorizar por 3. Ayúdenme ustedes. Si yo factorizo por 3, ¿qué te queda? N cuadrado, 7n, 3 en 4, 12 al 13, 1, 3 por 44. ¿Sí, cierto? Sí. Sí, profe. Ya, entonces voy a factorizar acá. 3, n menos por menos da más. Dos números que sumados te den 7 que multiplicados 44. Son números de distintos signos. ¿Cuántos El sería? 11 y el 4. 11 y 4. Muy bien. Entonces aquí tenemos dos soluciones. N igual 11 o n igual a menos 4. ¿Cuál es el que me sirve? El 11, El 11. ¿Por qué? porque es positivo. Ya ahí. N es natural, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. como n es natural, n tiene que ser mayor que 0. Luego son 11 términos. ¿Se entendió bien? Sí. Ya. Vamos con el segundo. Lo voy a copiar de nuevo. Ya dice, encontrar una progresión geométrica de 3 términos cuya suma de ellos sea 21 cuartos y cuyo producto sea 27 octavos. Ya, entonces yo tengo una progresión geométrica, voy a poner solución. Tengo G, PG, tal que. Si yo los sumo, da 21 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si yo los multiplico, bueno, dice producto, pero es producto, es 27 octavos. Ya. Entonces, B1 va a ser simplemente expresado como B1. B2, ¿cómo lo puedo escribir? PG, B1 por R. B1R. Bien. B3, ¿cómo lo puedo escribir? B1 por R al cuadrado. Exactamente. Entonces, esto es lo que yo voy a reemplazar. Me va a quedar así, miren. Voy a poner 1, 2. A la primera le voy a poner B1, B1R, B1R cuadrado igual a
21 cuartos. O sea, la primera ecuación te queda B1, 1 más R cuadrado, igual a 21 cuartos. ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a la segunda. De 2, tenemos que B1 por B1R por B1R cuadrado, 27 octavos. Entonces acá yo tengo B1 al cubo, R al cubo, igual a 27 octavos. Yo tengo B1R al cubo igual a 27 octavos, que es lo mismo que 3 medios al cubo. ¿Cuánto vale? Yo tengo esto, miren, B1R al cubo igual a 3 medios al cubo. ¿Cuánto vale B1 por R? 3 medios. 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar una incógnita en términos de la otra. Pueden despejar B1, pueden despejar R. Yo prefiero despejar B sub 1. B sub 1 va a ser igual a 3 dividido en 2 veces R. Y este B1 lo voy a reemplazar en la ecuación 1. Y nos va a quedar una ecuación cuadrática. Fíjense bien. Reemplazando en 1, ¿qué tenemos? 3 partido por 2R, 1 más R cuadrado igual a 21 cuartos. Multipliquemos cruzado. A multiplicar cruzado, ¿cómo nos queda? Va a quedar 4 por 3 serían 12, 1 más R cuadrado, y al otro lado te va a quedar 42R, ¿o no? Sí. Ya. 12 más 12R más 12R cuadrado igual a 42R. Vamos a dejar todos los R cuadrados a un lado. 12R cuadrado. 12 menos 42, ¿cuánto es? Menos 30R. Menos 30R. Y aquí tendríamos más 12. Igual a 0. Tenemos factor común, ¿o no? Dividimos por 6 toda la ecuación y ¿qué te queda? 2R cuadrado menos 5R más 2 igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, ¿y cómo resuelvo esa ecuación? ¿Cómo resuelvo la ecuación? Chicos, ¿cómo resolvemos esa ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Cómo la resuelven ustedes? ¿Puede ser con la fórmula? Puede ser general? con la fórmula cuadrática, ¿cierto? Tendríamos R igual a menos B cuadrado, menos 4 por A por C, dividido por 2A. Sería 5 más menos la raíz de 25 menos 4 por 4 serían 16, dividido por 4. La raíz de 25 menos 16 es 9, 5 más menos raíz de 9, dividido por 4, eso sería 5 más menos 3 dividido por 4. Entonces tenemos un R1, 5 más 3 partido por 4, eso es 8 partido por 4, o sea 2. Y tenemos un R2 que es 5 menos 3 dividido por 4, eso es 2 cuartos, es decir, un medio. O sea,
¿Qué pedían determinar? Pedían de encontrar una progresión geométrica de 3 términos. ¿Cuántas progresiones geométricas tenemos disponibles aquí? Para cada R tengo una progresión. Como te pedían una, basta con encontrar una. Pero como tengo dos soluciones en la ecuación cuadrática, significa que cada uno de ellos define una progresión. Entonces, por ejemplo, para la primera, B1, ¿cómo se obtiene? B1 es 3 partido por 2R. 3/4. Entonces aquí tendríamos una progresión cuyo primer término es 3/4. B sub 2 es 3/4 por R, 3 medios. Y B sub 3 sería 3/4 por R cuadrado, 3. Por lo tanto tendríamos una progresión G1 que sería 3/4, 3 medios y 3. ¿Ya? Esto sería para R1. Ahora, si tomo como R G2, R2, entonces aquí tenemos que B sub 1 es 3 partido por 2 por 1 medio. Simplificamos, te queda 3. Entonces aquí tendríamos B1 igual a 3. B2 sería 3 por 1 medio. 3 medios. Y B3 sería 3 por 1/4. 3/4. O sea, tendríamos una G2 que sería leída al revés de la de arriba. 3, 3 medios y 3/4. Una crece y la otra decrece. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? O sea, en el fondo es lo mismo, pero los términos están ordenados de distinta manera, pues están ordenados al revés. ¿Ya? Estas son como preguntas tipo prueba. ¿Ya? Quiero dejarles una pequeña tareita. Les voy a dejar una tareita para ver cómo les va. Este fue sacado de la prueba de ese mismo año. ¿Ya? Esta hace la tarea. Dice, la suma de los tres términos de una progresión aritmética es 24. Si al primero de ellos se le resta 1, al segundo se le suma 4 y al tercero se le suma 25, se obtiene una progresión geométrica. Determinar ambas progresiones. Esta es una tarea, a ver cómo les va. Traten de hacerla y vamos a tratar de revisarla, por supuesto, el día miércoles, ya antes de partir con tema nuevo. ¿Les parece? Sí, profesor.